Y ya estamos grabando con Marco Avilés, escritor, periodista, cholo, y en los últimos tiempos un representante de las luchas por la reivindicación un poco de la identidad chola, creo. También al mismo tiempo yo te he percibido como una persona que ha alzado las banderas de la lucha por la inclusión, ¿no? Y diversas causas que tienen que ver con eso, ¿no? Con la inclusión de distintos tipos de género, racial, sexual, no sé si habría tal vez algunas otras variantes, ¿no? Pero eso, Marco. Y autor de dos libros importantes al respecto, que es No soy tu cholo, que es un libro de crónicas y ensayos, ¿no? Y De dónde venimos los cholos, que es un poco más, que también con crónicas y ensayos, es un poco más histórico, siento. Gracias, Marco, por estar acá. Estuve leyendo algunos pasajes de dónde venimos los cholos y hubo algo que me impactó un montón y me pareció bien interesante, como para conversar un poco desde ahí, es que tú hablas que creo que son tus abuelos maternos, ¿no? Eran unos hacendados y hablas de un montón de prácticas racistas de la época y en las que ellos estuvieron envueltos, ¿no? Y prácticas como las que vemos ahora cuando se habla de las situaciones en las haciendas pre-reforma agraria y un poco por ahí iba la cosa. Mi primer contacto consciente con el racismo en mi familia fue también a través de algún acto de racismo de mi abuela, que era muy, muy racista, y en un partido de Estados Unidos 94 en el que ella decía que quería que pierda Nigeria porque eran negros y los negros no le gustaban. Yo pensaba que yo quería que ganen porque eran negros y me daban pena por eso, pensando yo que no era racista cuando lo decía, ¿no? Pero me hizo gracia porque me hizo pensar en cómo pasa el tiempo y estos códigos se van haciendo más o menos aceptables, a veces independientemente del el color de la piel, ¿no? Porque esa historia que tú contabas me hizo pensar, wow, qué loco. De lo que yo conozco, esa historia que tú cuentas, tus abuelos quedan en un lugar mucho más racista que los míos. O sea, como siempre están como, los blancos tienen que me quitaron la hacienda, que tanto. En mi caso no hubo nada de eso, yo no sé ninguna hacienda, nada de eso. Deben haber habido miles de casos de racismo al respecto, pero no esos puntuales, ¿no? Y me llamó la atención, pues, cómo es algo que a veces está pues ahí realmente en la sociedad y a veces no entendemos exactamente en qué lugares habita, de dónde viene y cómo se transforma, ¿no? Eh, ¿Tú cómo empezaste a conectar un poco más allá de la discriminación, cómo empezaste a conectar o a darte cuenta que era, de que venías también de un entorno que estaba también cargado de racismo? Ah, pues ha sido Razonete, perdón. sí, está bien. Oye, no, y gracias por la invitación. Me ayuda un poco a remediar la nostalgia, porque ahí veo como paisajes Lima, ¿no? Ajá, Miraflores. Claro, claro, sí. Ujú. Se ve el cielo, ¿no? Es que no, es una... Sí, Ay, ay, ay. Bueno, ojalá, bueno, ahora que se alivie un poco la pandemia y pueda volver, ¿no? Porque sí, como la gente a veces en redes sociales es como, oye, ¿tú con qué derecho viviendo allá en Estados Unidos no dices tal cosa? Y es como, bien, yo he vivido toda mi vida, he vivido toda mi vida allá y siempre voy, ¿no? Pero bueno, por la pandemia pues uno no puede viajar tan fácilmente. Pero bueno, sí, sobre lo que dices, es un proceso, ha sido un proceso gradual, ¿no? Y yo creo que o sea, toda mi vida desde chiquito he sido consciente de que algunas cosas tenían unos significados bien profundos, casi como diabólicos, ¿no? O sea, te digo, por ejemplo, ¿no? El hecho de que en mi casa mi papá escuchaba música de Chumbivilcas, ¿no? Que es el pueblo de la provincia donde vivía mi mamá y tal, ¿no? Entonces ujú, escuchaba esa música, pero era una música que solamente él escuchaba allí y en casa de algunos familiares, pero no, esa música no salía fuera de la casa, ¿no? O sea, yo no iba fuera de mi casa y le decía a mis amigos, oye, miren, escuchen esta música, ¿no? Pues no era una cosa como muy secreta, ¿no? Lo otro era, por ejemplo, detalles como ver a mis abuelas, a mis abuelos, mis abuelas sobre todo, ¿no? Por parte de papá y por parte de mamá, su presencia en la casa, ¿no? Era casi como con respecto a mí, era como si fueran muebles, ¿no? Personas
con las que yo no podía hablar, ¿no? Ellas hablaban en quechua, hablaban con mi papá, ¿no? Con mis tíos, ¿no? Pero no conmigo, yo no podía hablar con ellas, ¿no? ¿Tú no hablas nada de quechua? Ahora, bueno, he ido estudiando, aprendiendo y un poco como ha estado saliendo esto, ¿no? Ujú. Pero, digamos, cuando era niño había esta barrera y me parecía, o sea, como que creo que he ido registrando esas cosas, pero de una manera en que, o sea, sí, al principio me parecían como normal, ¿no? O sea, esto es lo que pasa, pero en algún momento creo ya cuando estaba haciendo periodismo, o sea, he empezado como, o sea, todos estos detalles, todas estas cosas que he ido registrando han empezado de cierta manera como a tener sentido a partir de las cosas que yo veía y sobre todo ya con el poder, ¿no? De escribir, ¿no? Como mi chamba de periodista trata de contar cosas, ¿no? Entonces he empezado a ver que muchas de esas cosas que pasaban en mi familia eran también cosas que pasaban en otras familias y Ujú. también ya a un nivel como macro, ¿no? Como de país. Y de hecho, como uno de los detonantes, ha habido varias cosas, ¿no? Pero uno de los detonantes fue esto, el hecho de que ya viviendo yo en Miraflores y trabajando, ¿no? Como editor en Etiqueta Negra, con este sentido de, bueno, ya o sea, he acumulado todos mis galones, ¿no? Profesionales, estoy en una buena posición. O sea, a pesar de todo eso, el hecho de intentar entrar a una discoteca y que no me dejen entrar, ¿no? Me puso esto en una posición en la posición en que sentí, pensé en qué cosa debía hacer yo con esa experiencia, ¿no? O sea, debía ocultarla, que era lo que mucha gente hacía, o debía compartirla, ¿no? Que era como incómodo, porque sí, o sea, da un poco de vergüenza reconocer esa vulnerabilidad de, oye, pucha, a mí no me han dejado entrar. Ah, ¿no te han dejado entrar? ¿Qué? ¿Por qué? Por cholo. Ah, jaja, ¿no? Un poco era el clima eso del el racismo, la denuncia del racismo un poco como convertido en chacota, ¿no? Una especie de, no sé, como clima escolar todavía en la Lima de hace 15 años, ¿no? Se vivía todavía. Y por eso que mucha gente guardaba estas experiencias, ¿no? Entonces, pero lo que hice finalmente después de un par de noches de insomnio, de una noche de insomnio, fue como mandar una carta a un periódico y contar esa experiencia con el título de Cholo contra el mundo, ¿no? Asumiéndome yo como cholo. Sí, me están discriminando como cholo, pero el problema no es mío, o sea, el problema no es que yo sea cholo, sino el problema es que esta gente es gente totalmente equivocada, ¿no? Fuera del lugar. Y entonces, creo que fue eso lo que me llevó como a ir como tejiendo y ganando todas estas experiencias que también de mi infancia, ¿no? Ujú. Debe haber sido un golpe muy duro, me imagino, esa situación que te tocó vivir y me imagino que debe haber removido en cierto grado un cuestionamiento de identidad, ¿no? O sea, porque, mira, yo estuve en un colegio pituco que se llama el Colegio Santa María, y en el Santa María es bien loco porque es algo que pasa de los colegios, digamos, pitucos más o menos conocidos de Lima, ¿no? Que tienen cierta tradición o de que más o menos se sabe algo de ellos. Eh, en mi colegio, por ejemplo, había una rivalidad siempre con el colegio Markham. Y a mí me gusta establecer ciertas diferencias de lo que yo vi en cuanto a grupos de amigos y ciertas dinámicas, porque el Santa María y el Villa María tratan de venderle a ciertas familias tradicionales la noción de que su colegio es más inclusivo. Es exclusivo, pero es más inclusivo. Cuesta un poco más barato que el Markham y no todo el mundo viene de los mismos sectores pitucos. ¿Sí? Es un poco lo que se vende de manera tácita. ¿Ya? Y es bien loco porque, eh, claro, en el Santa María yo vi muchos actos de racismo. No era necesariamente la variante más importante en el momento del bullying, porque había como, o sea, no se manifestaba de esa manera. Yo con el tiempo me he ido dando cuenta cómo se manifestaba. O sea, yo me di cuenta que de la nada, no sé, pues el 95% de mi grupo de amigos del colegio eran todos blancos y de mis distritos. Yo nunca me di cuenta cómo eso se formó, fue como automático, ¿no? Y sí me ha pasado estar con algún amigo eh, que era pituco, vivía en un barrio pituco, este,
no era tal vez una persona que en el momento que le correspondía choleaba de manera agresiva, pero no era blanco. Y entonces en alguna situación, por no estar vestido de la manera precisa o adecuada, lo pararon y no lo dejaron entrar a una discoteca. Y eso en el grupo de amigos era como, era como, generaba una especie de disonancia cognitiva, ¿no? Porque los códigos ahí estaban más de quién es pituco y no pituco, y no tanto por el color de piel, ¿no? Como a veces siento que el racismo va tomando formas distintas, a veces sale por otros canales, y la discriminación, ¿no? Tal vez. Y leyendo la historia de Kokanchi en tu colegio, ¿no? Que cuentas este alumno que fue víctima de bullying de una manera particularmente agresiva por sus rasgos andinos y porque se le identificaba muy claramente, ¿no? Que tú dices que esa es la... y el nivel de violencia que describes me hace pensar en si tal vez en una situación en donde eh, se percibe a esos rasgos como un símbolo de inferioridad, uno necesita apartarse de eso, entonces cuando la diferencia no es tan evidente, pues hacer la diferencia se hace más necesario y se hace más agresivo. O sea, lo que ocurrió es que cuando leí ese cuento sonaba como un colegio mucho más racista que el mío, por lo menos de manera abierta, ¿no? Sí, Y, total. ajá, y eso me sorprendió mucho y me hizo pensar en algún suceso que hubiera habido en mi colegio. Sí, sí lo pude encontrar con el tiempo y dije, ah, qué loco. Sí, pues esto de aquí fue eminentemente racista, ¿no? Pero entonces, digamos que esa inicial manifestación de racismo tiene que ver también con la reafirmación de quién es uno en ese momento en el colegio, ¿no? O sea, tanto en mi caso como en el tuyo. Supongo que entonces luego al tú encontrarte en esta situación de la discoteca, es como un poco meter el dedo en esa herida y decirte un poco quién eres, Marco, ¿no? Eres el Marco de Abancay, de Chumbivilcas, de Miraflores, o el que se queda fuera de la discoteca, ¿no? Ujú. No sé si estoy en lo correcto. Eso es un poco por lo que me llevó Sí, el acto sí, o de sea, leerlo. nuestra sociedad, y no solamente pasa en el Perú, sino esto es un problema es un problema relacionado con lo occidental, ¿no? Y lo occidental, pues, o sea, está metido en todo, ¿no? O sea, está metido en absolutamente todo, pero digamos, este es un problema que tú puedes encontrar en México, en Centroamérica, en Colombia, en Chile, en todos lados. El racismo es un componente fundamental de la creación de ciudadanía, ¿no? Y de tipos de ciudadanía. Entonces, para ir un poco como a lo que dices, ¿no? O sea, el tipo de violencia que yo describo, que pasaba en mi colegio, ¿no? Donde sí, efectivamente había este pata, Cochachi, ¿no? Que tenía pues este acento muy marcado con el quechua, ¿no? No lo podía esconder, su manera de hablar, en fin, ¿no? Y él era el blanco del bullying, la gente lo insultaba, hoy Serrano, Pachamanca, ¿no? Y esto fue como en los 90. Pero mira, ese nivel de violencia, 30 años después, existe ya, ya ni siquiera como solamente en el colegio, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes a este pata, Vázquez Kunze, ¿no? El exdirector del Fondo Editorial del Congreso, diciéndole provinciano acomplejado, ¿no? Al analista Ah, Gonzalo banda. Banda en Twitter, ¿no? O Ajá. sea, es esa misma violencia escolar, pero en un contexto mayor, en un contexto público donde la gente que dice eso tiene mayor poder, ¿no? Porque ya no estamos hablando de un estudiante al que puedes corregir pues llamando a sus papás y decirle, oye, mira, Ricardito Vázquez pues se está portando mal y hay que enseñarle cosas básicas, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de gente que tiene poder y que eventualmente, pienso, ¿no? Ojalá que no pase, que en un eventual gobierno fujimorista alguien como este personaje pueda tener poder, significa que este tipo de conductas pues no pueden, sino que se convertirían directamente en políticas públicas, ¿no? Porque Claro. lo que estoy tratando de ver es que este tipo de violencia, del insulto, ¿no? Del golpe, de lo que sea, está unido a formas de gobernar y a formas de administrar el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Vázquez Kunze, por ejemplo, ¿no? Que él ha escrito algunos textos
donde dice que en el Perú el Estado no debería dar servicios en otras lenguas, en lenguas originarias, porque es una pérdida de recursos, una pérdida de energía, y el español es la lengua que nos unifica como país, ¿no? O sea, las otras lenguas nos desunen y el español nos unifica. Ujú. Entonces, o sea, eso a mí me parece como realmente grave, terrorífico, y es un tipo de racismo al que todavía no se le presta la atención suficiente, ¿no? Porque es lo que se llama pues el racismo estructural, el racismo institucional, que es lo que le da forma al país. Y ahora, mira, cuando tú vas y esto lo aprendí como viajando acá en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que en algunos lugares donde hay predominancia de personas blancas, donde todos son blancos, muchas personas piensan que no hay racismo ahí porque todos son iguales, ¿no? Y creo que es un poco lo que quizás pasaba en tu colegio, donde todos son, ¿no? Más o menos, como dices, ¿no? Los mismos distritos y tal, ¿no? Entonces, la pregunta es si es que hay o no hay racismo en esos espacios. Y bueno, la respuesta es sí, porque esos espacios donde las personas son más o menos iguales, ¿no? Más o menos de los mismos distritos, más o menos todas son blancas, son resultado precisamente del racismo que crea estos espacios donde el privilegio, ¿no? Es algo compartido. Y, y entonces, o sea, la cuestión es, ¿cómo puedes dialogar, crear espacios de diálogo en lugares como las escuelas, Ujú. donde puede haber esta idea de que si todos más o menos somos iguales, del mismo lugar, pues quizás no hay racismo, ¿no? Claro. Bien complicado porque esto involucra también a los padres, a la manera como los padres se ven y ven un poco sus, no sé, sus acciones, ¿no? Porque todos quieren llevar, entiendo, a sus hijos a buenos colegios y tal, ¿no? Pero otra pregunta sería, ¿de verdad queremos hablar de racismo? ¿Hasta qué punto, no? Ujú. Hasta qué nivel? Y no sé, a veces soy optimista y digo, sí, pucha, estamos en un momento en que las cosas se van abriendo y creo que vamos a poder conversar y discutir más, pero luego a veces digo, o sea, esto es más, esto es el tema del racismo pensado en la educación, ¿no? Digamos, que haya componentes antirracistas en la educación está pasos mucho más atrás que la discusión sobre igualdad de género, ¿no? Donde más o menos ya hay posiciones Claro. a nivel de Estado y tal, pero a nivel de racismo todavía no Sí, estamos ahí, ¿no? y es interesante lo que dices de Vázquez Kunze, porque no solamente es una persona, como tú dices, que podría tener poder, influencia, o sea, que ya tiene, pero digamos que podría tener mayor poder, influencia dentro de un eventual gobierno de Fujimorismo, sino que es una persona que representa una manera, o sea, representa para muchos cultura, ¿no? O sea, es un poco lo que él mismo dice de la lengua española, es lo que él representa para algunos otros, ¿no? Es como su personaje, el personaje culto de mucha gente que es bastante racista y que suele despotricar de cualquier otro que se posicione de una manera, que tome una posición en estos temas que no sea esa, ¿no? ¿Mm? Este, me hace pensar en, claro, cómo se concibe también me hacía acordar en lo de tu libro cuando hablas de que tu abuelo hablaba de cómo agarraban como a no sé cuántos cholos para que carguen ¿no? Y se refería a los cholos como este concepto abstracto que representa la otredad, ¿no? Y, y hace poco tuve una anécdota así que me conectó mucho con eso y con el carácter imaginario y la cantidad de cosas que la gente puede proyectar en esa otredad, porque estaba ayudando a una señora mayor a cambiar su local de votación, ¿ya? Para la primera elección. Me dice, oye, ¿me puedes ayudar a cambiar mi local de votación en la computadora? Entonces le digo, sí, claro, no, es muy fácil. Le digo, tú hazlo y yo te voy diciendo, ¿no? Entonces, ya, pero ayúdame. Bueno, se mete a la página, una persona que no tiene la mayor habilidad para manejar las computadoras. Entonces dice, debo poner mi DNI, ¿qué hago? Pon tu DNI, pues le digo, pon tu DNI, ya, pone su DNI, le sale. Ya, me sale tres opciones, ¿cuál elijo? ¿Cuál quieres? Pues le digo, ya. Entonces se acercaba a este sistema con mucho miedo, con distancia, o sea, de una manera muy ineficaz además. Y entonces termina, lo hace sola, y cuando termina yo le digo, ¿ves que es bien fácil? Le digo, estas páginas son por lo general diseñadas de manera intuitiva para que la gente
las pueda usar de manera fácil. Y ella me responde, no, claro, están hechas para que lo usen los cholos. Pues. Y me pareció fascinante, ¿no? Porque después de demostrar su incapacidad absoluta, ¿me entiendes? Luego se inventa una masa de gente que es aún inferior, incluso en este campo, ¿no? Que ella, donde ella ha demostrado no ser hábil. Entonces, ya te habla del nivel de abstracción con el que se imagina esta otredad y todas las características que se le atribuyen, ¿no? Y de cómo mucha de la gente que vive encerrada en esa dinámica, pues no es capaz de mirar hacia afuera, ¿no? Y hoy día, que tenemos este tema en las elecciones, el factor racial está tomando unas dimensiones agresivísimas, ¿no? Yo en mi Instagram, que lo comentamos hace un rato, hago un personaje que ridiculiza de alguna manera exacerbando muchas de las visiones y prejuicios clasistas que hay desde San Isidro y desde los blancos, ¿no? Trato de entremezclar un poco clase y raza para que se note que va un poco de la mano, ¿no? Y hace poco me escribió una chica argentina que yo no veía hacía muchos años y me dice, Jaime, tú que todo lo sabes, ¿es verdad que en el Perú va a gobernar un cholo? ¿No? Y eso, ¿no? Que es la última que te cuento, me trajo a una conversación con un amigo cuando Toledo y Alan García postulaban, un amigo que además su padre está muy vinculado con el fujimorismo, está metido en temas ahora, bueno, complicaciones y todo eso. Y me acuerdo que él me dijo, mi papá va a votar por... Y en ese 2001, ¿ah? O sea, acuérdate, en ese momento Alan García era el peor diablo que había pasado por el Perú y todo esto, ¿no? Bueno, ya Fujimori se estaba revelando como eso, pero digamos que Alan García tenía ese estatus. Y él me dijo, mi papá dice que hay que votar por Alan García porque ¿cómo va a ser, cómo el Perú lo va a gobernar un cholo por Toledo, ¿no? Y yo me acuerdo que mi primera reacción no fue notar el racismo, sino lo primero que pensé fue, pero si el Perú es un país de cholos, ¿por qué no lo gobernaría un cholo? ¿Cuál es el, no? Claro. Cuál es el gran rollo, ¿no? Y el miedo es realmente fuerte, pero no solamente por un tema de racismo, sino realmente por el desconocimiento, ¿no? O sea, la incapacidad de ponerle verdaderas características a quienes somos, de atribuirnos una identidad colectiva, siento, ¿no? Que no sé cómo lo ves tú, yo a veces siento que la única manera de que haya un espacio de encuentro es que tal vez haya una clase más amplia y heterogénea en donde la gente pues ya no encuentre tantos argumentos para dividirse, para separarse, para ponerse por encima. No sé si eso viene con el desarrollo. Tú dices que viene de políticas de Estado, ¿no? Este, ¿Tú Yo crees que creo, definitivamente eso puede ser una mezcla de las dos cosas? sí, o sea, yo creo que, o sea, estamos en un punto también como siendo amables con nosotros mismos, no como peruanos, o sea, sí, han pasado 200 años de república, pero de verdad todavía, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer y experimentar y probar, porque no debemos olvidar que la sociedad es una organización, el Estado es una organización que se puede modificar todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y sin temor, como, o sea, pueden haber equivocaciones, pero se pueden probar cosas, ¿no? Lo que pasa en el Perú es que tenemos, es como hay demasiada como, hay un sistema ultra violento, como esa canción, ¿no? Ultra violento contra el cambio, ¿no? Contra las modificaciones, contra las reformas, ¿no? Y no estamos hablando de revolución ni nada, sino simplemente contra cambios, contra aperturas, contra nuevas formas de organizarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando a ver, voy a empezar con un pequeño ejemplo, un poco relacionado con lo que dices de Alan García y Toledo y de por qué no elegir el cholo, ¿no? ¿Por qué está mal que un cholo llegue al poder? Mira, en San Isidro, una de las calles principales es Juan de Arona, ¿no? Juan de Arona, el autor de los peruanismos, siglo XIX, ¿no? Y esto te va a parecer como curioso, pero Juan de Arona, en este diccionario de peruanismos, define al cholo, ¿no? Como este cruce de indio con blanco que vive en las alturas y que viene a la costa a usurpar el poder. Entonces el cholo es como una amenaza, ¿no? Ah, ok. Y, Viene con y esa misión.
viene con esa misión. Y ahora, en San Isidro, la calle Juan de Arona, calle principal, o sea, es como, esa es la geografía del Perú, ¿no? Los nombres de nuestras calles están relacionadas con pensadores y pensadores muchas veces, como Juan de Arona, que son pensadores Racistas, racistas. claro. La pregunta es por qué no se cambian esos nombres, por qué no se revisan, ¿no? O sea, el hecho de cambiarle de nombre a una calle no significa que vas a borrar de la historia a Juan de Arona, o sea, sus libros están ahí, se pueden consultar y tal, ¿no? Pero ¿por qué los nombres de las calles tienen que dialogar con características del país que son, por decirlo de alguna manera, como ya como superadas en el tiempo, ¿no? Ujú, ujú. Porque no se puede cambiar. El clima en el Perú es de no cambio, no preguntes, no cuestiones, no crees nada sobre lo que ya está, hay que continuar, hay que mantener las cosas. Si tú piensas, por ejemplo, en cuestiones de género, caminas por Miraflores, San Isidro, ¿no? En zigzag, revisas las calles y creo que el 98% de calles son de hombres. Entonces uno dice, ¿por qué esto no se cambia, no? O sea, ¿por qué no se van como cambiando los nombres de las calles? Yo una vez hice un experimento y hice un recorrido así, puse las fotos en mi Facebook y muchas de las respuestas de la gente eran, oye, pero te estás preocupando en cojudeces, o sea, cambiar, o sea, en el Perú, el hambre, ¿no? Y la economía y una serie de cosas y quieres que se cambien el nombre de las calles. O sea, sí, o sea, si tienes, si tienes que elegir entre dos problemas, entre el hambre y el cambiar el nombre de las calles, pues obviamente, y tienes solamente dos manos, pues vas a luchar contra el hambre, pero un país pues no tiene dos problemas, sino tiene mil, y estos paisajes donde nos hacemos ciudadanos, creo que nos van llenando a nosotros como seres humanos un poco de estos contenidos. O sea, es normal que tú crezcas en una ciudad donde el 95% de las calles son de hombres, donde se celebran los nombres de los hombres, Bueno, pero y donde las mujeres no, ¿no? sí es normal, pues, ¿no? Ese es un poco, ese es un poco el problema. Pero mira, me parece interesante. Yo pienso mucho en la necesidad de una reforma de transporte en Lima, no solamente por el aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos, sino porque creo que necesitamos más espacios en donde seamos capaces de mirarnos en condiciones de igualdad, ¿no? En donde tú te subas a un metro o a un bus, no, o sea, existen, pero existen a un nivel tan precario que no se da esa dinámica realmente. Entonces, que tú puedas subir, como pasa en ciudades de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Donde tú ves a gente de todos los sectores sociales tomando el transporte público. Gente que no, o gente que lo hace de manera circunstancial, pero es un espacio compartido, no es un espacio que le es ajeno a nadie, ¿no? Y yo creo que necesitamos un poco ese tipo de cosas. Cuando hablan lo de las calles, yo lo entiendo al 100% y me hace acordar a ese tema que hubo en Estados Unidos, en el, perdón, ahí pasó una moto que me estaba haciendo un poco de bulla, de derribar las estatuas de las personas que habían sido consideradas como racistas o que eran racistas o que tenían esclavos o que eran símbolos, digamos, de la opresión en alguna de sus formas, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo en cuanto a que, claro, si yo veo la estatua de un racista caer, es muy difícil que eso te joda, ¿no? O sea, a menos que realmente tengas pues ya otra conexión con esos personajes, ¿no? Como la gente del sur, con que tienen este feeling con el general, general Lee, creo que se apellida, ¿no? Entonces, que dicen, no, porque nos borran nuestra historia. Y, bueno, ok, creo que es algo atendible, pero bueno, no estoy del todo de acuerdo, pero lo puedo entender. Pero claro, y pienso en lo de las calles del Perú y digo, sí, entiendo que no es algo que haya que descartar porque hay otras cosas más importantes, eso al final siempre va a ocurrir, al final entonces no podríamos hacer nada en este país hasta que no solucionemos el hambre, ¿no? Entonces sería Mm. como que nuestra única misión. Pero sí entiendo cuando medidas de ese tipo se perciben, no necesariamente como epidérmicas, sino como tratar a veces, creo yo, de curar la enfermedad atacando la consecuencia, ¿no? Y sí, sí me imagino que si tú vas por las calles vas a encontrar, o sea, y las cambias y lo vuelves más inclusivo y tienes nombres de hombres, de mujeres y de diferentes tipos de representatividad, este, sí creo que sería un ambiente más agradable, pero lo que pienso es, ¿cómo hacemos para que en el camino a conseguir eso
no se vuelva un acto demagógico, no se vuelva además tampoco un acto fundamentalista, ¿no? Porque esto pasa hoy en día mucho con la tribalización en la que vivimos a través de los medios de comunicación con los que nos manejamos hoy, ¿no? Es bien difícil conducir una causa sin que esa causa se exacerbe, se pervierta en algún grado, ¿no? Ujú. Tú en una entrevista que escuchaba también que tuviste hace unos meses, hablabas de, hay este libro conocido que dice, todos deberíamos ser feministas, ¿no? Y tú lo planteas como un paralelo como que todos deberíamos ser antirracistas. Y porque partiendo desde la perspectiva de que el feminismo busca la igualdad y el antirracismo no busca, no busca necesariamente arrasar con nadie, sino también lograr un clima de igualdad. Pero en la práctica, hoy en día ya no necesariamente se da así. O sea, ¿no? Porque hablas también de cómo las redes se han convertido en tribunales. Entonces se vuelve bien complicado discutir y tal vez refinar, si es que cabe el término, estas luchas para que sobrevivan en el tiempo, que creo yo que es un objetivo que todos los que apoyamos esas luchas queremos, porque cuando se observan algunos excesos ¿no? O actitudes que de repente, no de manera intencionada o a veces de manera intencionada, también pasan por encima de los derechos de otros, el diálogo se apaga, ¿no? Yo tengo un chiste en mi show de stand-up en donde empiezo diciendo que soy un hombre blanco heterosexual y por eso pido disculpas a todos y a todas y a todes, ¿no? Lo hago en un tono absurdo precisamente para parodiar un poco, y no para que parezca que me opongo, sino para parodiar un poco dónde es este lugar en donde a veces quedamos algunas de las otras personas que estamos de acuerdo con gran parte de lo que se dice, tal vez no con otra cosa, pero hay una voluntad de entender, de ayudar, de empujar el carro, ¿no? Yo he pasado un momento de sentirme, ok, podría ser feminista, después estar en un lugar que te dice, tú no puedes ser feminista porque eres hombre, puedes apoyar, y es como, bueno, ok, luego encontrarme con cosas que no estoy dispuesto a apoyar, y me dicen, pero tú no tienes, no tienes voz acá. Y es como, bueno, pero ok, entonces doy un paso al costado y entonces no, te tienes que involucrar, ¿no? ¿Y cómo involucro? Deconstrúyete, pero bueno, ya, es un ciclo interminable, ¿no? ¿Cómo Ujú. hacer para que estas luchas reivindicativas hoy en día también puedan incorporarla en cierto grado una mesura que les haga bien y no se dejen llevar necesariamente por pues la intensidad o las ganas de reivindicar algo que durante tanto tiempo ha sido evidentemente injusto, ¿no? Claro, ahí yo, mira, lo que creo es que con discusiones tan amplias como el feminismo y el antirracismo, las personas tienen que encontrar su lugar, ¿no? Y ese trabajo, sobre todo de quienes, digamos, tienen más privilegio de la educación, de, no sé, la posición económica, el ser hombre, ¿no? O sea, uno tiene que encontrar su lugar y no esperar que la gente que está luchando o inmersa en la lucha te dé un lugar, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a encontrar ese espacio en esos lugares de lucha. Pero lo que creo a veces es que muchas personas ante esta discusión sienten que no tienen un lugar y que la discusión está como tan avanzada o tan como a veces en un clímax así, ¿no? Tan complicado que no encuentran un lugar, pero creo que la actitud no necesariamente es esperar que te lleven de la mano, sino encontrar maneras pues de ir aprendiendo y de ir entrando, ¿no? Y el feminismo, como uno ve en las redes, esta discusión que hay, ¿no? Entre el feminismo blanco, el feminismo negro. No hay un solo feminismo, hay muchos y cada uno de los feminismos aporta una complejidad, ¿no? En el caso del antirracismo pasa también, o sea, hay una serie de complejidades también. Y una de las cosas que por ejemplo, se parece normal, ¿no? Parece normal que las personas negras, las personas indígenas o cholas, mestizas, ¿no? Sean las encargadas de educar al resto de la sociedad sobre qué es el racismo y por qué es importante combatirlo, de manera que tienes a personas que están como en esa posición de, bueno, sí, yo tengo que aprender, ¿no? Y estas otras personas sí, ellas tienen que educarnos. Entonces, eso de verdad es un problema, porque no se trata de que alguien te tenga que enseñar, sino se trata de que tú tienes que aprender.
Seas hombre, Ujú. seas mujer, lo que sea, tienes que aprender y tienes que encontrar el camino para hacerlo, ¿no? Con amigos, con colegas, qué sé yo, ¿no? Y esto, digamos, hablando del antirracismo, es un poco el papel que se exige de las personas con mayores privilegios, ¿no? En una sociedad racista, que son las personas blancas. Está bien que escuches, que aprendas, pero llega un momento en que tú tienes que también asumir una actitud frente al problema, ¿no? Y esa actitud tiene que ser, es una actitud de acción, de hacer cosas, ¿no? Y entonces creo que eso es un poco el, creo que hacia donde vamos y hacia donde deberíamos movernos, ¿no? A que sean personas blancas también quienes estén hablando del problema desde el punto de vista de cómo el racismo afecta también a las personas blancas, ¿no? Esto que tú dijiste, ¿no? Claro. De tu colegio, es esta falta de diversidad, es parte del privilegio. El hecho de creer que el racismo es un problema solamente de resentidos o acomplejados es un privilegio, ¿no? El hecho de llegar a cierta edad y decir, oye, el racismo no existe, es un tema de, ¿no? Estos cholos que están acomplejados, eso es un privilegio. O sea, la ignorancia del racismo es un Sí, privilegio de las personas racializadas como blancas, ¿no? claro. Y eso lo encuentras en todos los países, o sea, en Estados Unidos también, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando has visto los rallies de Trump y de tal, y de gente blanca, ¿no? Que se siente como vulnerada, que están casi viviendo un apocalipsis, ¿no? Donde la gente, pues, latina, los negros, están como ya a punto de desaparecer los blancos. Ese estado de vulnerabilidad Sí, sí. es parte del Sí, privilegio, porque, o sea, quienes controlan el país, pensando nomás en los presidentes, que ha tenido Estados Unidos, o sea, son personas blancas, quienes detentan el poder, ¿no? El poder económico y tal. Entonces, o sea, creo que hay también cierto nivel de ingenuidad, ¿no? En las personas que se sienten como atacadas por estas luchas. Y esa ingenuidad ujú. es política y es muy conveniente, porque lo que hacen es intentar apagar la discusión, intentar generar este clima como de, oh, esto ya viene esta gente, como hablar de sus cosas y, ¿no? Como Y hay esparcirse. los resentidos pesados, ¿no? Exacto, eso es privilegio, ¿no? Eso es Ujú, decirle resentido a alguien, decirle terruco a alguien, decirle acomplejado a alguien, es una muestra de privilegio. ujú. Lamentablemente la gente que lo dice no lo ve así porque no ha tenido oportunidad de seguramente poder conversar y cuestionar ese tipo de actitudes, ¿no? Mm, Pero es una actitud clásica de privilegio, ¿no? ujú. A mí me ha tocado muchas veces en mi vida escuchar a gente referirse así, ¿no? A los demás, resentido. Rara vez lo he visto en boca de alguien que sea una persona que tú digas, esta es una persona razonable, que sí tiene sus ideas propias. Por lo general, viene más de personas que actúan de manera bien automática, que no se han dado el trabajo, o sea, que viven dentro de ese privilegio de la ignorancia precisamente que describes, ¿no? Eh, Mira, yo por ejemplo, como lo digo un poco como consulta porque entiendo que es un trabajo constante y que uno va explorando y es un poco lo que trato de hacer yo, es un poco el personaje que hago satírico, paródico, que trata de señalar ciertas cosas. Entiendo que yo no podría señalar esas cosas, ni nombrarlas, ni parodiarlas desde otro lugar, porque ese es el lugar que a mí me toca ocupar. Entonces, medio que tengo que partir de ahí, porque si no, además, si no me lo atribuyo yo y lo manejo, probablemente me lo atribuyan otros y me quede encerrado en ese espacio, ¿no? Y la otra forma que trato es precisamente a través de este medio, de establecer conversaciones que puedan ser amplias, en donde podamos entrar en matices como creo que estamos haciendo, sin necesariamente limitarnos a pequeños bytecitos donde yo puedo sacar un video de 10 segundos donde Marco Avilés dice, todos ustedes son unos racistas y no sé cuál, y lo corto y lo tiro en las redes y se hace algo incendiario y la gente te rebate cosas que ni siquiera has dicho, ¿no? Me destierran Pero, ya para siempre. ajá, pero estos espacios, aunque no creas, también pasa que muchas veces cuando quieres entrar a esos temas, este, obviamente hay que elegir los representantes, ¿no? O sea, para ver con quién va a hablar uno. Pero sí pasa mucho que hay gente que milita con mucha fuerza en esas causas que no está dispuesta al diálogo. O sea, más allá de que tú enséñame o yo aprendo o yo averiguo, es, oye, tengo esta duda. ¿Qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué piensas de esto? Porque ni siquiera es que yo voy a tomar lo que tú me digas como una verdad absoluta, ¿no? Simplemente es, oye, expongamos estas ideas.
Y eso está bien cerrado ahora también, porque y el problema es que dentro de los movimientos existe gente que sí reivindica que se excluya eso, ¿no? Entonces, así como hablábamos de muchos feminismos, por ejemplo, tienes el feminismo antitrans, ¿no? Luego tienes también gente en el feminismo trans que es bien radical también, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero hoy en estos tiempos de polarización es bien difícil señalar algo, incluso de una causa que tú apoyas, ¿no? Sin que se te califique de estar del otro lado. Es como decir, oye, Pedro Castillo no tiene un plan claro y te dicen, que eres fujimorista, ¿no? O yo digo que Fujimori representa la corrupción y la muerte y es como, entonces eres un comunista, ¿no? Entonces, esa misma dinámica yo la veo reflejada en la batalla cultural hace mucho tiempo. Creo que tiene que ver con los medios. O sea, es verdad que la realidad no ha cambiado, la discriminación no ha desaparecido y el racismo tampoco, pero en el plano comunicacional, o sea, sí tenemos que admitir que hoy en día ser racista de manera abierta cuesta muchísimo más que antes, es mucho más caro que antes, ¿no? Socialmente. O sea, incluso puede ser que ni siquiera haya sido racista o discriminador, sino basta a veces con que parezca y puedes perder tu trabajo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo que, no sé, ahí es un poco por donde va mi duda, ¿no? Porque sí creo que a veces que eso tendría que ser interno, ¿no? Tal vez tendría que haber ahí algún proceso interno. Lo que pasa es que también haces eso y te acusan de revisionista y hay esos rollos, ¿no? Entonces, eso es un poco a mí lo que me preocupa porque pienso que podrían terminar trivializando algunas de las causas y haciendo, ¿no? Pasaba con el Me Too. Yo me acuerdo que en un momento había tantas denuncias de Me Too, todas, no todas, pero muchísimas eran indiscutibles, devastadoras, y por ahí iban apareciendo algunas que ya tenían un grado de subjetividad tal, ¿no? Que ya pues iban como vaciando de contenido la causa, ¿no? ¿Cómo hacer para que ese tipo de cosas no ocurran sin que se sienta, sin que los colectivos sientan que se les está jugando en contra? Yo puedo estar totalmente extraído, pero por ejemplo, tú como parte de un movimiento antirracista, ¿no? ¿Cómo haces para detener a alguien que de repente empieza a ser racista con cualquier otro grupo menos el suyo, ¿no? Por no hablar solamente de los blancos, digamos. Sí, bueno, por un lado, a ver, lo de los medios y sobre todo los medios sociales, o sea, cada medio pues tiene su propio problema, ¿no? Pero digamos en cuanto a redes sociales, hacia donde están, creo, desde mi punto de vista, evolucionando las redes, esos espacios donde es imposible discutir, donde es imposible plantear matices, ¿no? Y donde más bien los antagonismos es como que se exacerban, ¿no? Uh -huh. La cuestión sería que seamos más conscientes de eso, ¿no? Y eso también, o sea, es un problema mío, que a veces cuando entro a redes, digo, llega un punto en que ya no me reconozco, ya digo, oye, pero estoy diciendo esto de verdad, o, ¿no? O sea, las redes tienen este efecto, y eso la gente misma que trabaja ¿no? Los ingenieros y diseñadores de Facebook y de Google, que se han salido de ahí muchos, o sea, describen esto, ¿no? Es esta Uh -huh. espiral al que te llevan las redes sociales, donde, como decía, o sea, es imposible el diálogo, ¿no? Es difícil. Entonces, yo pienso que el diálogo sobre este tipo de cosas, ¿no? El diálogo sobre estos problemas, asuntos políticos y tal, tienen que también plantearse de una manera mucho más efectiva en otros espacios, sino, pero ahorita el peso de lo que sea que pase en redes sociales es tal que nos parece que eso es el diálogo, que nos parece que esa es la discusión, ¿no? Y no es así, ¿no? Y esto me lo hizo entender hace poco es una lingüista maya, Nietzsche, se llama Yasnaya Aguilar, y escribe en El País, ella es como activista indígena, y entonces yo conversaba con ella sobre el derribo de estatuas y esto, ¿no? De las protestas que generó también la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd en Latinoamérica. Y yo le decía, oye, pero mira, y esto, ¿tú crees que está creando nuevos espacios en América Latina para la discusión sobre el racismo? Y ella como en un momento se quedó en silencio y yo esperaba que dijera, sí, bueno, está creando nuevos espacios, y me dijo, no, o sea, nuevos espacios, o sea, a ver, los activistas, las activistas indígenas, negras, en América Latina, llevamos décadas, si no cientos de años,
discutiendo estos problemas, ¿no? Que se sienta ahora que esto es nuevo, no es una novedad generalizable, es parte, ¿no? Es lo que se siente, digamos, desde las redes sociales, desde los medios mainstream, ¿no? Que sienten, hoy ahora estamos hablando de racismo. Entonces, creo que eso permite como poner un poco de perspectiva a las cosas, ¿no? Entonces, si alguien dice, oye, bueno, ahora están linchando a todo el mundo, esos linchamientos, esas cancelaciones, lo que sea, es una partecita nomás de lo que ocurre. Entonces, creo que hay que también como darle un poco de dimensión a lo de las redes sociales, ¿no? Que sí nos consumen, y creo que hay que aprender a salir de ellas de cierta manera para producir también. Y esto es algo que como autor, por ejemplo, lo siento, ¿no? O sea, es como, no, o sea, mi trabajo no es escribir tweets ni posts de Facebook, eso no, o sea, es algo que hago, ¿no? Que me he acostumbrado a hacer y eventualmente cuando quiero opinar sobre algo, bueno, suelto algo, pero nadie me paga por eso, en verdad, y estas herramientas ultra limitadas muchas veces terminan como haciéndome daño a mí, como a nivel emocional, ¿no? Me quitan tiempo, ¿no? Entonces, cuando digo hay que crear otros espacios, pues sí, quizás espacios como el que tú tienes, pero también la calle, ¿no? Los salones de clases, la política, ¿no? Lo que pasa ahora, por ejemplo, en el Perú es que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, entre comillas, ¿no? Pero digamos, entras a redes sociales y siempre hay alguna denuncia sobre racismo, ¿no? Y la gente está como discutiendo, pero luego la política, el parlamento, parece como un mundo paralelo, ¿no? Es como que están en Melmac o en Narnia, están hablando de cosas que solamente les importa a ellos. Entonces, ¿qué pasa si empezamos y esto puede sonar como demasiado idealista, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos a exigir agendas antirracistas de los congresistas, ¿no? Yo creo que eso podría llevarnos a otro nivel, ¿no? Porque las Mm. discusiones en redes, en verdad, nos van a mantener como en este mismo círculo. O sea, lo que Ujú. necesitamos es que esto que pasa en las redes y en las calles, ¿no? Tenga algún tipo de consecuencia en la política. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, pasa, a veces siento que eso pasa con mayor facilidad en otros países. Y ya no voy a decir Estados Unidos, ¿no? Sino Chile, por ejemplo, ¿no? Donde el último congreso, la Asamblea Constituyente, o sea, no solamente ha generado un espacio de paridad, ¿no? Porque hay una mayoría incluso de mujeres en la Asamblea Constituyente, pero también han sido elegidos y elegidas constituyentes indígenas en una cantidad que en el Perú todavía no hemos visto, ¿no? Y en el Perú tenemos, o sea, nos ufanamos, sí, el Perú, ¿no? De las 55 culturas, ¿no? Las 48 lenguas, ¿no? Pero ¿en qué momento nuestro Congreso va a tener una diversidad que dialogue con la diversidad demográfica? Ujú. Entonces ahí uno creo que también eso podría ayudarnos a tener cierta perspectiva sobre el problema, ¿no? O sea, Claro. yo, Mira, yo eso es algo que en lo que estoy muy de acuerdo, pero sí me genera una duda, ¿ya? Y es, ¿qué pasa? O sea, porque al final todas estas intenciones y todas estas cosas tú lo comparas con Chile, y Chile tiene tal vez pues a ver, tampoco es que nos lleve años de años de años luz, ¿no? O sea, sí, definitivamente es una sociedad más desarrollada que la peruana en un montón de aspectos, pero tampoco está tan lejos. Pero sí tal vez ofrece, o sea, Chile es un país que ha logrado mantener, por ejemplo, una seguidilla de gobiernos más o menos alineados al centro. Nosotros estamos en un momento en donde, mira, pues estamos de nuevo tratando de deshacernos de la hija de Fujimori, ¿no? Junto a una candidatura que nos resuena radical y que podría serlo, ¿no? O que lo es, ya no sé cómo llamarle. Este, y al mismo tiempo, entonces tú dices, ya, es como, por ejemplo, lo de la nueva constitución, ¿no? Tú me dices, sí, la constitución anterior viene de un régimen dictatorial y además es una constitución que no contempla una serie de cosas que debiera. Estoy de acuerdo. Entonces hay que hacer una nueva. Deberíamos tener una nueva. Pero ¿qué pasa si la hacemos ahorita y la asamblea se llena de Lunas y de López Aliagas? ¿Me entiendes? Y de Cerrones, ¿no? Por no ser solamente, no atribuir solamente a un lado del espectro. Entonces, eh, eso es lo que a mí me genera también, porque dices, ya, ok, deberíamos tener ministros que sean indígenas, deberíamos tener representantes,
pero ¿cómo hacemos para que la diversidad no sea el único valor? Porque ¿qué pasa si agarras y simplemente dices, ya, vamos a poner a un dirigente indígena para que esté ahí? O sea, no estoy diciendo que no haya la posibilidad de que estén capacitados, pero estoy diciendo, a ver, mira, cuando Humala puso a Susana Vaca de ministra de Cultura, Susana Vaca es una cantante maravillosa, además tiene un discurso súper bonito, a mí la verdad es que sí, emocionalmente me conecta con cosas, pero yo no sé si ella era una buena ministra de Cultura. Entiendo que como símbolo funcionaba muy bien y entiendo que por eso también se le puso ahí, pero luego en la práctica eso no necesariamente se refleja en algo tangible y como vivimos en un país que está en un estado constante, casi que de emergencia, suena bien difícil, o sea, es un poco, a mí me pasa un poco como cuando escucho a los libertarios, ¿no? Que quieren abolir casi todo el Estado, y yo digo, ya, pero en las condiciones de desigualdad en las que vivimos, eso no sirve, pues. Primero tienes que corregir una serie de cosas, tal vez si hubiese pura igualdad, ya ahí puedes regular y que el mercado se encargue de algunas otras cosas más, ¿no? Pero entonces, a veces tú mismo lo calificas de idealista, pero no parece haber como otro camino para esa diversidad. El único otro rumbo pareciera que fuera pues la generación espontánea de algo como eso, Ahora, ¿no? Entonces, mira, eso lo que dices es interesante, ¿no? Porque también es, o sea, los símbolos son una carta, ¿no? O sea, el hecho ujú, quizás de poner a Susana Vaca como ministra de Cultura, sí, o sea, pues una persona que no tiene experiencia en el espacio público, ¿no? ujú. Pero hay muchísimas personas en la comunidad afroperuana ultra calificadas como para ese puesto, ¿no? Entonces, digamos que el error no es poner a una persona afroperuana, sino el error es no haber elegido mejor a una persona con capacidades, que sí las hay, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? A mí me parece súper importante el tema de la diversidad porque es un trabajo que no se hace, ¿no? Entonces, es mejor no hacerlo, ¿no? Y tienes a personajes como Petrosi o como los ministros practicantes, ¿no? De Cateriano. Tienes gente ultra, ultra descalificada, Ujú. ¿no? Que están ocupando cargos ministeriales y son solamente dos ejemplos, ¿no? O sea, o sea, Sí, sí, podemos la pasarnos gran mayoría. cinco. Entonces, lo que yo digo es, o sea, si necesitamos hacer este trabajo de diversidad, eso no se puede soslayar, ¿no? Eso no se hace. Se tiene que incluir a personas, a comunidades, naciones, colectivos discriminados, o sea, se los tiene que incluir y de una manera que sea efectiva. Pero no podemos asumir que lo normal es elegir, es esto que estamos viviendo, ¿no? Es esto donde Cateriano entra como primer ministro y pone a su pata, ¿no? Al pata con el que juega, no sé, dados en la noche, el pata con que se chupa, ¿no? O sea, Mi eso sobrino. no puede, eso no puede ser lo normal, ¿no? O sea, de verdad se tienen que elegir con mayor responsabilidad, creo que a los funcionarios públicos. Ahora, la cuestión es armar un gabinete de ministros, ¿no? Llamando, ya vamos a poner a una persona, ¿no? De este color, a otra persona de este lugar del país. O sea, eso me parece irresponsable. Lo que creo que se tiene que asumir, ¿no? Y esto es lo idealista para mí. Es que el Perú no es una nación, ¿no? Ese es un poco el mito republicano, ¿no? Claro. Se crean países, Perú, México, y luego los estados tratan de construir naciones mestizas. Por eso viene el mito del mestizaje, ¿no? Los países republicanos como el Perú no saben qué hacer con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas, no saben qué hacer con los afroperuanos, no son ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos para las repúblicas son los mestizos y los blancos. Por eso es que a lo largo de la historia lo que ves es una reducción poblacional de lo indígena, ¿no? No porque los hayan matado, ¿no? Sino porque las personas indígenas empiezan a asumirse como mestizas, porque entienden finalmente que eso es lo que el Estado Claro, es su exige manera de de ellas. integrarse a la sociedad de alguna forma. Exacto, entonces estamos en países, para hablar del Perú, ¿no? Donde los estados y las sociedades no ofrecen horizontes de progreso y de desarrollo a, las, a los pueblos indígenas como tales. Si tú eres una persona indígena o afroperuana y quieres progresar,
dentro de otras cosas tienes que moverte a Lima, tienes que estudiar en Lima, tienes que trabajar en Lima, ¿no? En castellano, además, ¿no? En castellano, entonces tienes que desarraigarte, ¿no? Tienes que trasladarte, porque en tu comunidad, ¿no? No tienes las mismas oportunidades, digamos, dentro del sistema capitalista en el que nos encontramos, ¿no? Si tú quieres ser emprendedor en tu comunidad, va a ser muy, muy difícil. Entonces, nuestro país le exige a la gente de los Andes y de la Amazonía que se desarraigue, ¿no? Y es por eso que Lima es, o sea, Lima es una ciudad invivible, no solamente por el transporte, sino porque es el resultado de, de esta forma, ¿no? De esta forma de desarrollo, ¿no? Donde te tienes que ir a Lima, te tienes que mudar a Lima. Y yo, por ejemplo, mi familia, ¿no? Somos parte de eso, ¿no? Mi familia se Ujú. migró a Lima a principios de los 80, y tíos y tal migraron antes también, pero un poco por eso, ¿no? Buscando educación, buscando mejoras. Entonces, cuando hablamos de diversidad, creo que, y de antirracismo y de ser más conscientes sobre estos problemas, creo que personalmente a donde voy es a ser capaces de reconocer que nuestro país tiene todos estos problemas de origen fundacionales, ¿no? Donde, solo para terminar, ¿no? O sea, cuando la independencia se declara, las personas negras todavía no eran libres, ¿no? Una gran mayoría de personas indígenas no pudieron ejercer la ciudadanía hasta ahorita nomás, ¿no? Hasta inicios de los 80, o sea, no podían votar, ¿no? Claro. Ese es nuestro país. Y si tú a las personas les privas de votar y les privas del derecho a la propiedad, lo que haces es generar pobreza concentrada en estas poblaciones específicas. Entonces vemos el mapa de pobreza en el Perú y dices, ah, ¿por qué hay tanta gente indígena pobre que es que no trabajan Mm. o qué Sí, pasó, ¿no? Pero es que la historia ha ocurrido de esa manera. La sí, historia... y Occidente, pues no, o sea, no tiene una historia tampoco de lucha contra la discriminación muy antigua, porque en Estados Unidos, si bien se habla de la guerra civil, con el tema de la esclavitud, pues el régimen de leyes de Jim Crow duró hasta la lucha de los derechos civiles en los años 60, ¿no? Entonces ni siquiera tienen 100 años en Estados Unidos, que es como en teoría la democracia occidental más desarrollada. Ese ideal todavía no tiene ni siquiera 100 años, ¿no? Eh, Quería pasar un poco a tu percepción de la vida en Estados Unidos, porque eh, estaba escuchando también una entrevista que diste alrededor de, antes de las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones yanquis, y pensaba, tú decías una cosa y me pareció bien interesante, que en la época, pues, previa a las elecciones, con la crispación y con todo lo que ha representado Trump para los movimientos supremacistas blancos y, ¿no? Cómo los ha exacerbado y todo eso, decías que vivías en cierto clima, no necesariamente de miedo, pero sí de tensión cuando a veces ibas tal vez a un restaurante y veías a una persona y te preguntabas, ¿será anti-inmigrantes, ¿no? ¿Será racista? Y me parecía interesante porque decía, es el poder del racismo, en donde de alguna manera tú ahí te estás viendo arrastrado a su dinámica perversa, ¿no? Porque estás atribuyéndole a una persona características por el colectivo al que pertenece, ¿no? O sea, este tipo blanco, ¿no? Y, y entonces pienso cómo se sale del otro lado de una situación tan polarizada y tan dura, porque Estados Unidos lo ha enfrentado y el Perú ahora lo está enfrentando. Yo no estuve en Lima, yo no viví en Lima cuando fue la elección Humala Keiko, ¿ya? Que dicen que fue muy parecido. Lo percibí desde afuera y ahora igual también lo percibo de las redes porque no salgo tanto, pero yo lo de hoy no, nunca lo había visto, o sea, nunca había sentido tanta violencia y tanta, no sé, una actitud tan visceral con respecto a estas elecciones. Y me pregunto si es que hay una manera de salir, ¿no? O sea, si es que hay una luz del otro lado, ¿cómo percibes tal vez el estado de la sociedad norteamericana hoy, ¿no? Unos meses después del cambio de mando. Bueno, sí, o sea, a ver, antes de las elecciones de las últimas, ¿no? En que ganó Biden, o sea, yo estaba como leyendo todo el tiempo las noticias en Twitter, estaba en los periódicos viendo, o sea, cómo está evolucionando todo, ¿no? Y después de que Biden ha asumido la presidencia, digamos que mi nivel de consumo de noticias ha bajado como radicalmente. Y es
Sí, mío No también. porque no me interese, sino porque en verdad es como siento que, por lo menos hay un alivio ahorita, ¿no? O sea, Ujú. hay una administración que se está concentrando en la pandemia, ¿no? En la distribución de vacunas, en fin, mientras que con Trump sentías que su agenda era él, ¿no? Su agenda era Personalista. él, era, ¿no? Su reelección, ¿no? En fin, ¿no? Beneficiar a quienes estaban con él en el poder. Entonces era una agenda muy, muy jodida y que efectivamente había creado este clima de tensión, ¿no? Que no ha desaparecido del todo, pero era básicamente él constantemente estaba alentando a la gente, a sus seguidores, a salir, a mantener como, de cierta manera, como a mantener este clima de miedo, ¿no? Este, eso ha bajado un poco porque Biden no está en ese negocio de alentar a la gente a que lo defienda, ¿no? A reelegirse y tal, ¿no? Eh, pero yendo un poco hacia lo que va hacia el Perú, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que esto innegablemente, este clima de polarización, tiene que ver con las formas económicas, con modelos económicos que gente con mucho poder, ¿no? Desde las empresas, desde las corporaciones, en fin, ¿no? Desde diferentes lugares, no quieren que cambie y es más, quieren seguir como aumentando no sé cómo, ¿qué quieren? O sea, creo que del lado de de las grandes corporaciones, empresas y tal, quieren seguir aumentando su rentabilidad, ¿no? A expensas de lo que la gente está diciendo, por un lado. Entonces, es un poco la historia del fascismo. O sea, el fascismo es o sea, el fascismo es una forma de administrar el capitalismo ultra radical. O sea, donde tú ya, o sea, si alguien dice, oye, pucha, esto no me gusta, pum, lo matas, ¿no? O Claro, sea, el fascismo no es otra cosa es un grito de desesperación del capitalismo por acallar a la gente. Entonces yo creo que estamos un poco en eso ahorita, ¿no? Entonces la claro. polarización creo que, creo que el clima en el que ese tipo de, no sé, de gobiernos puede perfectamente como triunfar y adquirir validez, ¿no? Porque lo que hacen es construir enemigos ficticios. En el caso de Trump, el enemigo el inmigrante ilegal, ¿no? China, los inmigrantes eh, Mexicanos. asiáticos, los asiáticos, ¿no? Es lo que hace Bolsonaro, ¿no? El indígena, ese tiene las tierras que el país necesita para progresar, ¿no? Ese es nuestro enemigo, ¿no? Y en el Perú lo ves, o sea, con López Aliaga, lo ves ahora, ¿no? Lo ves con diferentes candidatos. Eh, entonces la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto y cómo hacemos para salir de esto, donde las personas, los ciudadanos, no tenemos control de la narrativa de este momento, ¿no? O sea, lo que hacemos es básicamente darle like y compartir lo que creemos que está un poco como relacionado con Claro. nosotros, pero no tenemos nosotros ningún control sobre eso, y eso lo vemos en los medios de comunicación ahorita, ¿no? Y es interesante que el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones haya sacado este comunicado diciendo, por favor, ¿no? Exigimos a los medios que, ¿no? Que sean imparciales, y es como, o sea, para que digan eso, la cuestión tiene que ser de verdad brutal. Y Sí, hay una cosa que José Carlos Agüero decía en un ensayo que ha compartido hace poquito, ¿no? Y era o sea, hay dos cosas, ¿no? Tenemos los hechos que ocurren y luego está la narrativa sobre esos hechos, ¿no? Tenemos 14 ¿no? Entre 14 y 18 personas han sido asesinadas en el Brain, ¿no? Esos son los hechos. Pero ¿cuál es la narrativa, no? no había pasado ni 10 minutos y ya esto tenía un rol de campaña para ambos lados, ¿no? O O sea, sea, es ujú, brutal. O sea, la distancia que se ha creado entre los ciudadanos, las ciudadanas y los hechos es como una pared gigantesca de propaganda, es ¿no? verdad. Y entonces tienes a la gente diciendo, oh, es el comunismo, no es Sendero, es Castillo, esto le conviene a Keiko. Y eso es un clima de guerra civil, ¿no? O sea,
yo cuando ayer vi lo de Cateriano y luego toda esta discusión, dije, bien, o sea, me dio un temor, un miedo, de verdad como que me inmovilizó, porque más allá de quienes hayan creado esto, ¿ah? O sea, porque sí hay gente que está detrás y hay que investigar y todo eso, o sea, el clima en el que la gente que va a ir a votar, creo que este clima es inmovilizador como ha sido inmovilizador en Estados Unidos. La gente latina que iba a votar en Estados Unidos, muchos han ido con miedo, eh, los afroamericanos igual, ¿no? Entonces ¿quién gana? Yo creo que quien gana con esto, con esta polarización, esto no es Castillo ni Keiko, ¿no? Quien gana es las formas económicas que no quieren cambiar, ¿no? Mm. Empresas, corporaciones, como el dibujito de Carlín hoy día, ¿no? Está creo que Dionisio, ¿no? El hijo conversando con otro, ¿no? Y ¿qué hacemos, no? Ah, hay que meterles este miedo, ¿no? Que el comunismo y tal, ¿no? Sí, Sí. es, es lamentable. ¿Tú crees que, yo a veces pienso que, o sea, a mí me ha pasado como comediante, que algunas personas me han emplazado a tomar posición, ¿no? Y yo tengo una posición, yo no voy a votar por ninguno de los dos candidatos. Esa es mi posición. He tratado a lo largo de este tiempo de ver la posibilidad de que si Castillo se moderaba de una manera que me resultaba más aceptable, si es que podía haber motivos, ¿no? Partiendo desde que digamos que yo considero que el fujimorismo no es una opción. Entonces, básicamente por un estándar, ¿no? En donde yo no quiero gente asociada al crimen que me gobierne, y si me gobierna, pues que no sea porque yo los elijo, ¿no? Y pero hay gente que me emplaza, ¿no? De esa manera, y es interesante porque yo, claro, si bien no represento un medio de comunicación, porque tengo que es muy artesanal, sí puedo representar una manera de ver las cosas, que es la del comediante que debe satirizar, ¿no? Yo hablaba con un amigo mío comediante también, que él me decía, yo soy centro radical, y se mataba de risa, ¿no? Como diciéndome, en realidad, tal vez lo que nosotros debemos representar y señalar es lo absurdo del caos en el que nos toca vivir, ¿no? Y pegarle a todos lados. ¿Crees que a través de la comedia, la sátira, hay un buen camino como para, tal vez ya pasado el momento de crispación que vivimos ahora, pero cuando las cosas empiecen a sentar un poco, para liberar y canalizar estas tensiones? Te digo porque en Estados Unidos es algo que se hace mucho, con la gran diversidad racial y cultural que tienen. Los comediantes transgreden constantemente códigos de corrección política, evidentemente unos mucho mejores que otros, este, para liberar esas tensiones, ¿no? Que hay entre, este, tal vez, claro, nosotros no estamos ahí todavía. Nuestra versión de ese tipo de cosas hasta hace unos años era la paisana Jacinta. Ahora tenemos, creo, mejores versiones de comedia. Eh, ¿Hasta dónde crees tú que el humor puede llegar para tocar esos temas? ¿En qué momento crees que se le, no sé, cómo ves eso? ¿Cómo es el rol del humor en ese lugar? No, para mí, o sea, el humor, el arte en general es como fundamental como espacio de reflexión, como espacio de sátira, como un espacio donde la gente puede liberar tensiones, aprender, ¿no? Creo que lo que a mí en caso de humor, pensando, pensando en qué es lo que me jode, ¿no? Uh -huh. Me jode un poco ver a los humoristas haciendo proselitismo. Eh, Eso como, desaparecen. como Los Carlos humoristas, Álvarez, por ejemplo, ¿no? pero eso ya no importan, pues. O sea, a Carlos Álvarez lo ven los que lo veían hace 25 años y poco más. Pero Sí, cualquiera que busque humor hoy en día no lo busca ahí. sí, entonces eso, digamos, eso me parece como deplorable. Me gusta más o sea, pienso en el humor que hace como que hace que los políticos pierdan un poco los papeles, ¿no? En el caso de humor político, ¿no? Que señala responsabilidad más que como los culpa, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sé, o sea, yo creo que en el Perú lo que hay es, o sea, sí hay talento de sobra, obviamente, ¿no? Y no creo que Estados Unidos sea una sociedad más avanzada, sino creo que es una sociedad donde hay más espacios. A veces siento eso, ¿no? Que no es que el desarrollo, ¿no? Sino es que hay espacios, en el Perú hay menos espacios, no es más difícil entrar a ciertos lugares, ¿no? Y lo digo también
como autor, como escritor, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no, no tengo una columna, me gustaría, ¿no? En un momento la tuve, ¿no? Me encantaría, pero bueno, en fin, las cosas son así, son como son ahorita, ¿no? Es más fácil como darle una columna no sé, a alguien cuyo A negocio, cualquier huevón. Dilo. sí, Sí, bueno, sí, lo digo yo. No, es verdad. entonces, ahora, eso es como, te digo como periodista y no me estoy quejando, es así y tampoco es que me, pero pienso también en la gente que hace comedia, lo que hace, gente que hace stand-up, gente que, o sea, es como en espacios los espacios son muy como controlados, ¿no? Ujú. Una vez Sofía Carrillo, por ejemplo, periodista, me dijo, cuando yo egresé a la universidad lo que quería hacer era periodismo político, ¿no? Pero cuando iba a presentarme las chambas, ¿no? En tele lo que me decían era, no, bueno, bueno, anda a cubrir deportes, ¿no? Anda a hacer deportes, ¿no? Y eso es lo que ella hizo durante mucho tiempo. Y mira, ¿cuántos años tiene ella? Y ella no hace periodismo político, pero de la misma manera no hace periodismo político nadie, ninguna persona afroperuana, ¿no? Ujú. Solo para decirte lo cerrado que es los espacios. Y esto sí tiene que ver con el racismo y tal, pero también es como pienso a veces pienso, oye, me voy a volver viejo viendo a Mónica Delta en la tele. O sea, ¿en qué momento se jubilan estas personas? ¿En qué momento tienen estos como Lo peor es cambios que, de... lo peor, Marco, es que no solo no se jubilan, sino que eso mismo que te genera lo mismo que te genera esa sensación a ti, es a lo que otros, o sea, es lo que a otros le da la sensación de seguridad, ¿no? O sea, tú dices, ¿hasta cuándo voy a tener que ver a Mónica Delta en la televisión? Esas otras personas ven a Mónica Delta y es como, uff, felizmente todavía está Mónica Delta, ¿no? Es un poco como esas señales de que cuando desaparezcan estarán pensando en el Make Peru Great Again, ¿no? Sí. O sea, porque Perú era bueno con Mónica Delta, tal vez. Entonces, o sea, eso me parece interesante porque no se trata de que Estados Unidos sea una sociedad mucho más desarrollada, avanzada y tal. Es que creo que la manera de controlar los espacios en el Perú te hablan de un poder muy como rancio, ¿no? O sea, es la forma de Como los... estático, ¿no? Como estancado. O sea, mira lo que pasó con Clara Elvira Ospina, ¿no? O sea, esa manera de despedirla fue como, no sé, lo que haces cuando te sacas un moco de la nariz y ¡paf! Lo botas. O sea, Sí. men. O sea, ese es el poder en el Perú. Y entonces, a veces, y eso es como una nota al pie, ¿no? A veces se dice, pucha, Europa y Estados Unidos nos llevan años ¿no? Décadas de desarrollo y ojalá en algún momento seamos así, ¿no? Como si nosotros fuéramos ese tipo de sociedad, ¿no? Que está como moviéndose en ese sentido, ¿no? Nosotros somos una sociedad, y hay que recordarlo, es importante, hemos sido una colonia durante muchos siglos y el país que hemos sido después ha sido también, de cierta manera, una colonia, ¿no? Y esto no tiene que ver con, bueno, hay que hacer la revolución, sino es, la evolución de los países es diferente. O sea, un país que ha sido colonizador evoluciona de otra manera, el capitalismo evoluciona de otra manera, la sociedad, la apertura, las libertades y tal, ¿no? Los países como el Perú están sumidos en la contradicción, porque son países, ¿no? Donde tienes servidumbre, donde tienes esclavitud que se prolonga, ¿no? Durante décadas, pero servidumbre, sobre todo servidumbre indígena, y entonces no hay manera de conciliar este desarrollo como liberal con este tipo de contradicciones, donde tienes gente que usa el poder de esa manera, como la que te digo, donde ahí tienes a Vázquez Kunze, donde tienes a Techito diciendo barrabasadas, son manifestaciones, o sea, te hablan de que en estos países se usa el poder de una manera brutal y descarada, ¿no? Y Sí. solo para poner un paralelo, ¿no? Es como Inglaterra y Francia, por ejemplo, cuando se independizan, este, o sea, lo que tienen en esos países son como clase burguesa, ¿no? Que está como creciendo, haciendo negocios, creando capitalismo. Cuando el Perú se independiza, no tiene burguesía, no tiene capitalismo. Lo que hay en el Perú es un país, es un pedazo de España que se desprende y lo que hay acá no es pues, capitalismo, ¿no? Es otra cosa. Y con eso estamos conviviendo todavía, ¿no? Con ese tipo de poderes, con ese tipo
de Dionisios, ¿no? O sea, gente que no tiene este chip de la modernidad insertado, sino tienen el chip del gamonal, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, Em, voy a parar la grabación ahí, Marco. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido un placer conversar. Espero que podamos repetirlo perdón, en alguna próxima oportunidad. gracias Jaime por la invitación, feliz de estar acá contigo.